La segunda pregunta dice, ¿dónde debe un joven cristiano o señorita buscar pareja? Interesante pregunta. Dios nos dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo del 1 al 4, dice de esta manera: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Sigue diciendo, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza. Interesante notar aquí que Dios le dice al pueblo de Israel, de estas 7 naciones que iban a estar alrededor del pueblo, que el pueblo debía de guardarse. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido al pueblo ser un pueblo peculiar específicamente para él. Y que aquí está diciendo de que ellos no tenían que aliarse o entrar en una relación con estos pueblos. ¿Y por qué razón? Dice, ni tendrás de ellas misericordia, y no enterarás con ellas. No darás tus hijas a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Por esa razón, Dios fue bien específico para el pueblo. Claro que sí, esa orden, realmente ya lo veremos después, que esa orden sigue vigente, por eso la pusimos ahí. Entonces, cuando Dios pone una regla es para que se obedezca. Muchas personas dicen que las reglas se han hecho para romperse, pero no es así. Las reglas de Dios se tienen que obedecer porque si tú no las obedeces es para tu propia perdición. Entonces, hay alguien en la Biblia que desafió a Dios, que dijo, no me importa, aunque tú hayas dejado una regla, pero no me importa, yo voy a seguir lo que yo quiero, lo que yo deseo, y voy a hacer lo que yo quiero. Y por eso la Biblia está llena de historias que a veces decimos, bueno, pero si esta es la Biblia, ¿por qué tiene tantas cosas malas que suceden? No, es que esas historias se han recopilado para que queden, como lo dice el apóstol Pablo, como ejemplo para nosotros. Entonces, Salomón. Tenemos el caso de Salomón que desafió la regla de Deuteronomios y esta historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Lo voy a leer, dice de esta manera. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom,
ídolo abominable de los amonitas. Entonces ya vemos aquí las consecuencias. Lo que Dios había advertido en Deuteronomios que pasaría si el pueblo de Dios se juntara con mujeres que no eran de la nación de Israel, iban a desviar su corazón tras dioses ajenos. Exactamente eso pasó con Salomón. Entonces, Ahí tenemos una historia real de lo que pasó y de lo que Dios había prohibido. Pero nos hacemos la pregunta, ¿acaso Dios no tiene un mensaje especial para nosotros también en este tiempo? Claro que sí. La Biblia dice eso. En 2 capítulo 6, versículo 14, dice el Señor de esta manera, a través del apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, por esa misma razón, Dios nos dice hoy en día, en nuestros días, como lo dijo en el pueblo de Israel, también nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado para no caer o no repetir la misma historia que hizo Salomón. así es, porque pues realmente yo creo que especialmente los creyentes, los que ya los cristianos, ¿verdad? El mundo cristiano ya sabe estas cosas, yo me imagino. Por eso lo que estamos analizando es ahora, podríamos decir que podríamos reformular la pregunta como que decir, la pregunta principal dice, ¿dónde debe un joven, Joven. una señorita adventista buscar pareja? Entonces, yo creo que la respuesta simple es en la iglesia. Pero la otra pregunta que viene sería, ¿por qué en la iglesia? Entonces, es lo que hemos venido analizando, el por qué tiene que ser dentro de la iglesia. Tenemos el caso de Isaac aquí que nos revela la hermana White su historia, que ella amplía la historia. En Patriarcas y Profetas, el capítulo 15, párrafo 1, dice de esta manera, la historia de Isaac. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir, para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido, pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era un asunto de suma importancia y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. También ella sigue diciendo en el caso de Salomón, en el capítulo 54, página... Samson. Samson, perdón. En el capítulo 54, página 606, párrafo 4 y párrafo 2. ¿Cuántos hay que siguen el mismo camino que siguió Sansón? ¿Cuán a menudo se formaliza casamientos entre fieles e impíos? Porque la inclinación domina en la elección de marido o mujer.
Los contrayentes no piden consejo a Dios, ni procuran glorificarle. El cristianismo debiera tener una influencia dominadora sobre la relación matrimonial, pero con demasiada frecuencia los móviles que conduce esta unión no se sujeta a los principios cristianos. Satanás está constantemente tratando de fortalecer su poderío sobre el pueblo de Dios. ¿Y de qué manera? Induciéndolo a aliarse con sus súbditos. Para lograr esto, trata de despertar pasiones impuras en el corazón, pero en su palabra el Señor ha indicado claramente y determinantemente a su pueblo que no se una con aquellos en cuyo corazón no mora su amor. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 15 y 16. Así es, tenemos realmente nosotros mucha información del por qué un creyente no tiene que aliarse o tener relación íntima, relación marital con alguien que no cree en Dios también. Entonces, voy a leer este último párrafo que se encuentra en Mensaje para los Jóvenes en la página 309, párrafo 1, dice de esta manera: las relaciones mundanas tienden a poner obstáculos en el camino del servicio a Dios y muchas personas se arruinan por causa de uniones desdichadas, ya sean comerciales o matrimoniales, con aquellos a quienes nunca podrán elevar ni ennoblecer. Los hijos de Dios no se deberían aventurar jamás en terreno prohibido. El matrimonio entre creyentes e incrédulos está prohibido por Dios, pero con demasiada frecuencia el corazón no convertido sigue sus propios deseos y se realizan matrimonios no sancionados por Dios. Ahí está la explicación del por qué un creyente, alguien que tiene el objetivo de llegar al cielo, no tiene que relacionarse íntimamente con alguien que no tiene el mismo objetivo, que su objetivo va para este mundo, para los deseos, para propósitos que no van para el cielo. Entonces nunca van a congeniar, nunca van a empatar, nunca van a compatir. El tercer punto es cuál es la importancia de tanto como hombre y como mujer. El caso de las mujeres se enfocan más a las cosas materiales.